Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy voy a hablar sobre un tema que estuve hablándoles en la videollamada, ¿sí? Y les estoy explicando por ese medio de que era el álgebra, ¿sí? Que era lo que íbamos a ver en el segundo periodo. Entonces, en este documento que les tengo acá, que se los voy a compartir en Schoology, les voy a explicar sobre lo que es el álgebra. Entonces ya saben que el álgebra lo que estudia es una rama de las matemáticas, ¿sí? Porque la matemática se divide en muchas partes, pero en una de ellas es el álgebra. Y el álgebra estudia todo lo que tiene que ser las cantidades de forma general, ¿sí? Por eso es que se involucran letras. Entonces, aquí comienza el lenguaje algebraico. Entonces, el álgebra permite representar simbólicamente los enunciados de algunos problemas para resolverlos, ¿sí? Entonces, mire que acá habla sobre la economía, la ingeniería. Mire que el álgebra tiene aplicación en cada una de esas ciencias. Muy importante. Entonces, por ejemplo, en física, resolver problemas de caída libre mediante la expresión gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Mire, esta expresión que está acá, que les está dando el texto, ya están hablando sobre lo que es el álgebra. Mire que ahí está relacionando letras, ¿sí? Con números, como en este caso que sería la G, la T y el exponente 2 y el 2 que está dividiendo abajo, ¿sí? Sí pueden observar que hay una mezcla entre letras y números. Ahí ya estamos hablando de álgebra. Mejor dicho, cuando usted ve un término como este, también vea, aquí como este, 2x cuadrado más 5, esos son términos o eso es lenguaje algebraico. Entonces acá ya luego sigue la parte que dice términos algebraicos. Entonces, los términos algebraicos son expresiones algebraicas que no involucran sumas y restas entre las variables y las constantes, pero sí multiplicaciones. Por ejemplo, entonces acá tenemos aquí en este caso tenemos dos términos algebraicos o expresiones algebraicas también se pueden llamar. Miren acá. La primera sería menos 5 por x cuadrado por y. O sea que es una expresión algebraica o un término algebraico el cual es negativo, ¿sí? Con una parte numérica que sería el 5, con unas letras que en este caso sería la x y la y con un exponente o una potencia que en este caso es 2, ¿sí? Entonces miren que eso ya sería un término algebraico. Otro, otro término algebraico, como el que tenemos acá. 12 por A por B a la 3, ¿sí? Esos son términos algebraicos. Entonces acá lean bien por favor todo lo que les están hablando, porque ahí les explica muy bien todo. Entonces acá por ejemplo le están diciendo el signo es importante, entonces acá le están diciendo que el signo se debe tener en cuenta para mirar si el término algebraico es positivo o negativo. El coeficiente, cuando hablamos de coeficiente, es el numerito que acompaña, ¿sí? Puede ser una raíz cuadrada como en este caso, o puede ser término algebraico sería 7. El coeficiente es el número, como acá vea, el número real que aparece en cada término, por ejemplo, en el término raíz cuadrada de 2 por x y por y. Sí, acuérdense que acá se está multiplicando todo entre sí, entonces raíz de 2, x, y. En este caso, el número sería raíz cuadrada de 2, o sea que en este caso ese sería el coeficiente. El exponente. Por lo general siempre van a tener exponentes, muchachos, entonces hay que tener mucho cuidado ahí y ya saben que el exponente es una potencia. Entonces, como en este caso, por ejemplo, acá a la 3, ya sabemos que lo que está haciendo es que la a se multiplica 3 veces. Entonces, miremos el término que nos están dando acá. Nos dicen que el término es 5 a la 3. En este caso, el exponente, pues el exponente es lo que está elevado a la potencia, en este caso que sería el 3, ¿sí? Miremos otro caso donde el exponente, por ejemplo, en este caso, aquí mire que el exponente, en este caso sería 3, ¿sí? Para la B, ¿no? Para la B. Pero mire que, por ejemplo, la A está solita, no tiene exponente. Pero mentiras que sí tiene un exponente. Acá arribita tiene exponente 1. Así no tenga nada, entonces porque lleva el exponente 1. Sí, mucho cuidado ahí. Hay que tener eso muy claro. Bueno, eh, entonces mire que un término algebraico tiene que tener las siguientes condiciones. Tiene que tener primero que todo un signo, ¿sí? Sea positivo o sea negativo. También tiene que tener el coeficiente, que es la parte del número, ¿sí? Si no lleva nada, es porque lleva un 1 entonces al principio. O sea, si no tiene ningún número es porque vale o lleva el 1 ahí, adelantico, ¿sí? También tiene que tener el exponente, ¿sí? Si no tiene nada arriba en la parte, como por ejemplo acá la X y la Y, mire que ninguno tiene exponente, entonces porque lleva un 1 ahí, ¿listo? Pero siempre hay un exponente. Y por último, la parte literal. Si no tiene parte literal, pues sería un número común y corriente. Entonces siempre tiene que estar involucrada la letra, la X y la Y.
Muchachos, acuérdense que yo también les expliqué en la videollamada que cuando se tomaban las primeras letras del alfabeto son valores conocidos y que cuando se toman las últimas son valores desconocidos. Bueno, entonces acá unos pequeños ejemplos. Entonces nos dicen representar algebraicamente cada enunciado. Un tercio del cubo de un número aumentado en uno. Un tercio de un cubo de un número. Mire que acá hay una incógnita que no sabemos eh, cuál va a ser el cubo, ¿sí? Porque nos dicen un tercio de un cubo de un número. Nos están diciendo un número, no sabemos, puede ser 5, puede ser 8, no sabemos cuál va a ser el número. Entonces mire cómo lo representan acá. Primero comenzamos acá. Un tercio pues lo mismo que decir 1/3 del cubo. Pues entonces como no sabemos cuál es el número, utilizamos una letra. Puede ser X, puede ser Y, puede ser Z. Como es un valor desconocido, pues por eso utilizamos las últimas letras del alfabeto. Entonces sería, en este caso utilizamos la X elevado a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque nos están diciendo que es un cubo, ¿sí? Un cubo, entonces pues lógicamente es como si fuera la 3. Entonces, un tercio del cubo de un número, entonces acá estaría un tercio del cubo de un número. Acuerde que la X representa eso, un número. Así no lo vean muchachos, pero acuerde que la X dice acá, lo que está acá haciendo es un número, no sabemos cuál es el número, pero puede ser cualquiera, puede ser solo uno. Eso ya depende de las otras condiciones que me den en el problema. En este caso, no sabemos cuál es el número y lo representamos con la incógnita que es X. Aumentado en uno, como está diciendo que es aumentado, pues es que le estamos sumando. Entonces, vea, un tercio del cubo de un número aumentado en uno. Y acá estaría la expresión matemáticas. Entonces mire que un enunciado con palabras y lo podemos llevar a un entorno, ¿sí? Algebraico. Esto es un entorno algebraico, ¿sí? Donde tiene un término algebraico, en este caso porque tiene coeficiente, que es un tercio. Tiene la parte literal, que es X. Y tiene el exponente, que en este caso es un 3. Y también tiene el signo, que en este caso como no tiene nada acá al principio es porque es positivo. Vamos a ver el B. La suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. Pues muy fácil. Cogemos dos números y están diciendo que están elevados al cuadrado. Pues cogemos A cuadrado más B cuadrado. No sabemos cuáles son los números. Entonces en este caso por eso lo ponemos con incógnitas y las ponemos con la A y la B. ¿Sí? Mire que a veces el álgebra también es muy flexible porque a veces puede tomar las letras, así sean incógnitas, puede tomar las primeras letras del alfabeto. La C, la diferencia entre un número y su cuadrado. La diferencia entre un número y su cuadrado. Entonces, muy fácil. Me están diciendo la diferencia entre un número. Entonces, mire que acá toman el número como si fuera M. ¿Sí? Lo van a llamar. Vamos a llamar a ese número M. De tal forma que cogemos la diferencia. Están hablando de una diferencia. O sea, una resta. ¿Sí? Diferencia. Entonces, una resta. Entonces, voy a coger el número y le voy a restar su cuadrado. Mira, acá está el número y le resto o le saco la diferencia a ese mismo número, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces mire que esa sería la expresión para este término. El segundo puntico nos dice del ejemplo, determinar el signo, el coeficiente, los exponentes y la parte literal de cada término. Entonces, por ejemplo, el A, menos 7x cuadrado m a la 4. Entonces, sabemos que el signo en este caso es negativo. Mire que acá está negativo, entonces signo negativo, como nos están indicando. Coeficiente, el coeficiente en este caso sería 7, mire, coeficiente 7, pues como ya sabemos que es negativo, pues por eso se pone el menos 7, ¿sí? Indicando que es un número negativo. El exponente, entonces hay que tener mucho cuidado porque hay dos exponentes, uno para la x que sería 2 y otro para la m que sería 4. Mire que acá exponentes 2 y 4, acuerden que el de 2 es para la x y el de 4 para la m. La parte literal, ¿cuál es la parte literal? Pues en este caso va a ser x y va a ser m, ¿sí? Mire que acá entonces de una vez lo ponen con sus exponentes para que ustedes identifiquen que le corresponde siempre el mismo exponente. O sea, no podemos comenzar a cambiar. No, yo quiero que la x le corresponda al 4. No, el ejercicio me lo están planteando así. Entonces, a la x le corresponde siempre el 2, ¿sí? Y ya acá le dan otros ejemplitos, entonces ya ahí ustedes los van revisando, ¿sí? No creo que haya inconveniente ahí. Bueno, entonces mire que ya definimos lo que es eh, un lenguaje algebraico es porque estamos involucrando letras con números. Término algebraico es una expresión algebraica que no está separada, o sea, es un término como tal, así solo, pero ¿por qué es un término algebraico? Porque está conformado por un signo, por un coeficiente, por un exponente y por una parte literal, ¿sí? Ejemplos de esos tenemos muchos, vea, menos 3xy, 7m es otro término, acá hay otro término que sería 3ab, ¿sí? Mire que acá están separados, entonces eh, todos esos serían términos algebraicos que tengan esas cuatro condiciones o esas cuatro características. Ya vimos los ejemplos.
Y ahora vamos a entrar a lo siguiente, que sería cómo se clasifican las expresiones algebraicas, ¿sí? Las expresiones algebraicas tienen una clasificación, pues como acabo de decirlo, ¿no? Que se llaman monomios, trinomios, o sea, dependiendo de la cantidad de términos algebraicos que tenga, tienen un nombre. Entonces, la primera que vamos a estudiar son los monomios. Entonces, dice, un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, ¿sí? Un solo término. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, miremos de lo que ya habíamos hablado, esta expresión que está acá. Esta es un monomio porque solo consta de un solo término, ¿sí? Cambio, observemos esta que está acá. Mire que esta ya no es un monomio porque esta tiene más de dos términos. Mire que tiene acá un término y fuera de eso tiene acá otro. Entonces ya no es un monomio, tiene otro nombre, ¿sí? Entonces, mucho cuidado ahí. Ahí ya vieron un ejemplo de los anteriores para que lo puedan entender más fácil. Entonces, monomio es un solo término algebraico, solo uno. Y lo mismo, los elementos de un monomio, pues ya saben que tiene que ser un término algebraico, va a ser signo, coeficiente, exponente y parte literal, tal cual. Características de un monomio, acá es donde viene lo importante, muchachos, porque ya comienzan a hablar del grado absoluto de un monomio o el grado relativo de un monomio, ¿sí? Algo muy importante, ya que si podemos observar, el grado absoluto de un monomio es la suma de los exponentes, o sea que si usted quiere sacar el grado absoluto, suma todos los exponentes que vea por ahí, ¿sí? De todas las partes literales. ¿Y eso qué le debe hacer el grado absoluto? Y hay dos tipos que puedan ser homogéneas. Si dos o más monomios tienen el mismo grado absoluto, o sea que todos, supongamos que todos tienen el 2. Por ejemplo, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, mire que tienen siempre el número 2 arriba como exponente. Esas son homogéneas. Heterogéneas, si dos o más monomios tienen diferente grado, o sea que, por ejemplo, x al cuadrado, y a la 7 y z a la 8, mire que son diferentes exponentes, entonces serían heterogéneas, ¿sí? Grado relativo de un monomio con respecto a una variable. Entonces dice que el grado relativo, ya eso es con usted analizar cada una de las variables. El grado relativo de un monomio con respecto a una variable, él es el exponente de la variable. Discúlpenme ahí, que se me fue la voz. Entonces, vea, yo les explico con un ejemplo acá. A ver, por ejemplo, miremos, sí, miremos este que está aquí. Este ejemplo que está acá. Entonces, eh, vamos a analizar lo siguiente. Nos están diciendo que eh, para que sea el grado absoluto es coger y sumar todos los exponentes. Entonces, mire que acá yo tengo exponente para la x un 2 y exponente para la m un 4. O sea que yo sumo 2 más 4 me daría 6. Y ese sería el exponente, el grado absoluto. El grado absoluto de este término algebraico, de este monomio, es 6, ¿sí? Porque al sumar 2 más 4 me da el grado absoluto, ¿sí? Esa es la primera definición. Ahora, si me dicen, no, yo quiero que calcule el grado absoluto, pero relativo con respecto a las letras. Ah, pues muy fácil. El grado relativo con respecto a x es 2, ¿sí? Entonces yo ya lo analizo para cada uno. Y el grado relativo para la m es 4, ¿sí? Así se lee esta parte de lo que le están hablando acá del grado absoluto de un monomio. Entonces ya saben, el grado absoluto es coger y sumar todos los exponentes. El grado relativo es mirar letra por letra. Entonces comienza acá, bueno, el valor numérico de un polinomio, bueno, de un monomio. Bueno, muchachos, yo creo que por ahí podemos dejar. Eh, Espero que les sirva este video, sí, para que ustedes vayan entendiendo mejor lo que son esos términos nuevos que están aprendiendo, como son expresiones algebraicas, términos. Por favor, lean bien el documento. Son dos documentos que les voy a enviar. Este documento más un documento en otro PDF. A ver si para que les quede mejor, con más ejemplos y todo, para que puedan ver cómo es eso de fácil. Cualquier cosa me pueden estar comentando, que responderé a sus inquietudes en el debido tiempo. Eh, que estén muy bien, muchachos. Muchos éxitos en sus vidas y muchos saludos a sus familiares.